Eran las 4:19 de la madrugada del lunes cuando un bus del transporte público fue captado a toda velocidad por un sector de la zona 6 de la capital de Guatemala, segundos antes de caer al abismo. Socorristas contabilizan más de 50 fallecidos. Ya son 5 horas de búsqueda y rescate que se ha efectuado. Lamentablemente, pues ya hay una cifra preliminar de 51 personas fallecidas. Por la cantidad de víctimas mortales, se instaló una morgue provisional en un salón comunal cercano, a donde llegan familiares de las víctimas en busca de información. Una de las hipótesis es un fallo en el sistema de frenos, pues según autoridades, el bus siniestrado tenía 30 años en funcionamiento. Es un bus modelo 1995. Mientras el presidente declaró luto nacional. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas de esta tragedia que hoy amanecen con una noticia que los desgarra a ellos como familias, pero nos desgarra a nosotros como nación. He decidido decretar luto nacional. El último cadáver que fue recuperado fue el del conductor, que será analizado por el Instituto de Ciencias Forenses para descartar que estuviera al volante bajo efectos de droga o alcohol. 10 personas heridas se recuperan en hospitales de la capital. Hamas ha declarado que aplaza las liberaciones previstas para este sábado por las continuas violaciones, han dicho, del alto el fuego por parte de Israel. Dicen que no está entrando suficiente ayuda humanitaria en Gaza, que continúan los disparos contra la población y que no se está permitiendo a los gazatíes regresar a sus casas del norte. Pero sin ninguna duda esta decisión ha llegado después de que Donald Trump hiciera unas declaraciones sobre sus planes urbanísticos en Gaza. Va a ser un hermoso lugar, pero ¿tendrán los palestinos derecho para volver? No, no lo tendrán, porque tendrán mejores viviendas, mucho mejores. Estoy hablando de construir un lugar permanente para ellos, porque si tienen que volver ahora, van a pasar años antes de que... Ahora no es habitable. Horas después de esta entrevista, Hamas ha anunciado que pone en pausa el acuerdo. Rápidamente, ciudadanos israelíes han acudido a la sede del gobierno. A gritos han pedido que no se rompa el alto el fuego. Todo esto ocurre después de que el gobierno israelí haya hecho todo lo que podía para incumplir las reglas y no ser claro sobre el acuerdo. Todo el mundo sabe que Netanyahu es un mentiroso, que no quiere seguir con el acuerdo y pasar a la segunda fase. La tregua, que ha costado 14 meses en negociarse, se encuentra en el momento más frágil. Este pasado fin de semana, el mal estado de los 3 rehenes, visiblemente escuálidos, ha llevado a la población a exigir con urgencia que salgan cuanto antes los 39 rehenes que quedan con vida. Y esta noche el gobierno israelí ha decidido reunirse de urgencia para decidir cómo responder al anuncio de Hamas. Además, nos encontramos en una semana en la que se iba a comenzar a negociar una tregua permanente para Gaza, pero en los últimos acontecimientos han puesto en pausa el alto el fuego y, de momento, las liberaciones que estaban previstas para este fin de semana han sido aplazadas. ¿Confiar en Elon? Oh, él no está ganando nada. De hecho, me pregunto cómo puede dedicarle tiempo. Está muy interesado en ello. Es la más reciente y ferviente defensa del presidente Donald Trump a Elon Musk en medio de quienes lo critican por su gestión al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental y la influencia que el multimillonario sudafricano tendría sobre el mandatario. Es más, en las últimas horas Donald Trump encargó a Elon Musk, a quien la Casa Blanca ha designado como un empleado especial del gobierno federal, una auditoría para encontrar, asegura, miles de millones de dólares en fraude y abuso en el Pentágono durante el gobierno de Biden. Le diré muy pronto, tal vez dentro de 24 horas, que vaya al Departamento de Educación. Encontrará lo mismo. Entonces voy a ir al ejército. Vamos a controlar a los militares. Sin embargo, una encuesta reciente realizada por The Economist que indica que la proporción de republicanos que apoyan una influencia significativa de Elon Musk en la administración Trump ha caído sustancialmente hasta un 26%, casi la mitad del apoyo registrado en noviembre. Desde que Trump asumió el cargo, Elon Musk ha tomado una serie de medidas que han hecho que algunos críticos cuestionen la base legal de su autoridad.
La más reciente desmantelamiento el pasado lunes de USAID, como se conoce a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Las órdenes de suspensión de trabajos me han impedido brindar servicios en todo el mundo que ayudan a mantener a Estados Unidos más seguro y fuerte mediante la promoción de asociaciones comerciales. El pasado viernes un juez federal asestó a Trump y más su primer gran revés en el desmantelamiento de la agencia, ordenando un cese temporal de los planes para sacar del trabajo a miles de empleados. 2 aviones de la estatal línea aérea Conviasa llegan esta noche a Caracas para deportar desde los Estados Unidos a ciudadanos venezolanos con registros criminales o sin documentos. Estos son los primeros vuelos de repatriación que hace la administración del presidente Donald Trump a Venezuela y se dan apenas 2 semanas después de que un enviado de la Casa Blanca viniera al país para llevarse a 6 norteamericanos que permanecían arrestados en Venezuela acusados de terrorismo. De acuerdo con el gobernante Nicolás Maduro, son en total 190 ciudadanos los que vendrán en esos vuelos. Algunos, según las autoridades, forman parte de la banda criminal El Tren de Aragua. Maduro informó que serían recibidos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por el ministro del Interior, Diosdado Cabello. También dijo Maduro que, una vez más, está dispuesto a construir una agenda de relaciones de respeto, comunicación con los Estados Unidos. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba.